es el factor femenino. Entonces vamos a tener el útero, vamos a tener la vagina, vamos a tener aquí el útero, tiene algunas capas, el ovario, las trompas. Y dentro de toda esta parte se va a llevar a cabo todo lo que es la reproducción natural y asistida. Vamos a empezar por la fertilización, se van a combinar, que es la singamia, se empiezan a dividir todo esto hasta que se implantan, y de ahí viene ya todo el desarrollo embrionario. Durante el desarrollo embrionario se van a dividir algunos tejidos. Estas células, han oído mucho, yo creo, cuando van a los congresos que dicen, y todas las broncas que trae la iglesia, el PG, el PRI y toda la bola de locos que no saben, pero que ahí andan. Hasta cierto punto estas células se llaman totipotenciales, que ahorita ya están cambiando el nombre, pero vamos a dejarlo así. ¿Por qué es eso? Porque hasta la mórula, si yo divido la mórula y la separara, y cada célula fuera parte, cada célula me puede formar un órgano diferente dependiendo de lo que yo le diga. Si de repente yo agarro esta célula y agarro y digo, conviértete en hígado, eso es lo de stem cells, estas son las células madres. Digo, no va a ser mágico de conviértete en hígado, ¿verdad? Es decir, hay ciertas moléculas o cultivos donde le vamos a poner para que se convierta en hígado, y es el instituto que tenemos aquí en el periférico sobre esto, ¿no? Entonces, es muy interesante porque dices, ahí está. Ahora, yo las separo y agarro 5 células y las pongo en una condición especial, en otra zona pelúcida, y entonces voy a tener quintillizos. ¿Por qué? Porque es un individuo que trae toda la información para formar uno más, dependiendo de la información que le estemos dando. Entonces, por eso si se fijan, cuando ven las noticias es increíblemente complicado el debate. De hecho, la Paloma, que es la que organizó lo del curso de ustedes, que se va a dar en el aniversario, invitó al doctor Lascano, que si yo veo a Bon Jovi no me desmayo, pero a él sí le beso lo que quiero, porque el sujeto es un genio. Y justamente creo que va a dar una plática sobre esta cuestión, sobre hasta dónde es un ser independiente, los derechos y todo desde un punto de vista biológico y un poco desde un punto de vista ético. Entonces es una cosa muy interesante lo que va a suceder. A partir de que ya se hace blastocisto, que ahorita lo van a ver, entonces ya empieza a hacerse una división y una diferenciación. Hay algo y un montón de moléculas que les dicen, hey, tú te vas para allá porque vas a hacer cerebro, tú vas a hacer hígado, tú te vas allá porque vas a hacer piernita, y entonces se le llama diferente ectodermo, mesodermo, etc. Y dentro de eso pues se empieza a formar todas estas, lo que yo digo que al principio parecemos comas, y después se empieza a formar, las células migran, y aquí ya más o menos en el cuarto, quinto mes, ya empezamos también mucho con la diferenciación si es niña, niño, etcétera. Ya se van a formar los órganos sexuales. Hablando específicamente, seguimos hablando de las mujeres. Ajá. Esta parte es interesante, como les decía, antes de que podamos nacer y durante todo esto que se está formando en el feto, las mujeres llegan a tener hasta 7 millones de células germinales. Conforme va avanzando 2 meses de embarazo, 5 meses de embarazo, van reduciéndose. Tanto así que ya para el momento del nacimiento solo tenemos 400.000 células, y esas 400.000 células ya están guardaditas ahí en el ovario, que son esos puntitos chiquititos. Ajá. Esas son la única reserva que vamos a tener las mujeres durante toda nuestra vida. Eso tomando en cuenta que la situación sea normal, ¿verdad? Entonces, en el momento del nacimiento se dan ciertas divisiones y cosas que realmente no nos puede hacer volar, ¿verdad? Porque acabo de regañar a mis residentes porque no se aprendieron la meiosis como debería de ser. Pero entonces tenemos 400.000 células aquí, al nacimiento. En el nacimiento se dejan de dividir, etcétera, y se quedan como en paralízate ahí, estate quieto y espérate a mi nueva señal. Entonces la niña va a empezar a desarrollar cosas más importantes de su cuerpo, obviamente van a crecer como todos, y cuando empieza la menarca, es decir, la primera menstruación, va a haber algunas señales, que son, una de esas señales es la LH, y hay una serie de hormonas que llegan ahí a, la LH llega más o menos, no se sabe muy bien cómo inicia, pero llega la LH y les dice, hey, arranque, ya vamos a empezar, y entonces empieza ahí. No sé si ustedes, todas estas cuestiones moleculares, no hay algunos medio jóvenes,
pero a lo mejor alguno oyó la canción esa de Celia Cruz, creo que es el hermano que Morondongo le dijo. Bueno, cada vez que yo empiezo a ver todas esas cascadas moleculares, me imagino esa canción, porque llega la citosina D y va y le dice a la PKC39 que por favor vaya y le avise al calcio que ya y se hace un camotero. Por eso, ni a los residentes los meto en tanto rollo, pero sí saber que es muy complejo, aunque parezca muy simple lo que estamos viendo. Ahora, lo interesante que de 400,000 con los que nacemos, durante la vida reproductiva de la mujer, vamos a llegar nada más a ovular entre 40 y 60. Digo, las que son multiovulatorias como en mi familia, que hay muchos gemelos, a lo mejor 2, pero vamos a ovular 1 y no exactamente el mes, dependiendo del tamaño del ciclo, que puede ser entre 21 y 35 días. Entonces, durante ese tiempo es lo único que vamos a ovular. Si solo tenemos eso para ovular, pero tenemos una reserva muy grande, toda esta reserva muy grande que tenemos es lo que vamos a usar más adelante en reproducción. Una vez ya más adelante tenemos la parte de la menopausia, donde obviamente ya las hormonas se cayeron. Y algunas se levantaron de más y empezamos de mal humor, con bochornos y anexas, que eso solo es la manifestación externa. La manifestación interna es que todas estas cascadas cambiaron. Curiosamente, en la vida, como diría mi prima, justamente cuando la mujer empieza con la menopausia, los hijos empiezan con la adolescencia. Y como diría mi hermana, mi prima dice, la menopausia no se lleva con la adolescencia y se vuelve loca con sus hijos adolescentes. Porque hay muchos cambios hormonales en ambos lados. Y curiosamente, donde está nuestro principal grupo de pacientes es aquí, justamente en las pacientes que ya están como un poquito de 35 para arriba. Si lo ven últimamente, ya las pacientes no están como muy jóvenes. Esta parte es muy importante, no la toqué mucho durante la plática, pero podemos sacar la información y vemos qué onda. Esta parte ahorita ya empezó a tener importancia porque hay niñas con cáncer, niños con cáncer, y se da la preservación de la fertilidad. Entonces, en este momento entra la reproducción asistida para congelar, pero preservar estos óvulos y guardarlos para cuando los vayan a necesitar en un futuro, esperemos muy lejano. ¿Por qué? Porque la sobrevivencia ya es muy alta, afortunadamente, del cáncer en muchos casos, y el proteger el ovario no funciona. Es decir, hay una cosa que le dicen transposición, que te lo cambian de aquí para acá mientras te hacen la radiación acá, no funciona. Entonces, tenemos este grupo de pacientes de las que más, digamos, va a ser nuestro órgano blanco últimamente. De hecho, yo le comentaba a mi jefe que en lugar de decir Centro Mexicano de Fertilidad, dijéramos Centro Mexicano de Infertilidad para la Senectud, porque nos están llegando por las viejitas. Viejitas me raspo, porque son mucho más jóvenes que yo, ¿verdad? Pero aquí esa es la parte importante. Como ven, durante todo ese ciclo, todas forman todos esos cambios. De repente aquí a los 35 años deja de bajar así como bonito y se avienta para el suelo, es decir, baja muchísimo la fertilidad de la mujer. Y entonces aquí hay un problema. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de embarazo natural, normal, así para las mujeres? Menos de 35 años, 25%, de 30 a 35, 10%, y más de 40, 5%. Los humanos somos los animales con peor fertilidad de todos. Sí, el elefante dura 4 años de embarazos, a la salamandra 3, y hay algunos, pero desde el punto de vista de lograr por ciclo una inseminación y una fertilización que se logre el embarazo, es muy bajo, afortunadamente, porque si de por sí llegué tarde con el mendigo tráfico y con la cantidad de gente. Entonces somos muy infértiles. Obviamente más de 40 sí hemos visto, y cuando estábamos más chavitos más, porque como que era más sano todo, y oían a las abuelas de esta vida el santanazo. Todavía no me explicó mi abuela qué significaba eso, lo único que sé es que la viejita le pegó el embarazo. Y empezando en mi familia, tengo un tío que es 2 veces menor que yo, por mi abuelo. Entonces, estamos viendo que la fertilidad humana natural es baja. Y pues por algo empezamos a surgir nosotros. Ahora, cuando estamos hablando de que tenemos, que la infertilidad se dice que 1 año teniendo relaciones sexuales regulares, etcétera, sabemos que haciendo estas cuentas en 1 año normal, en ella, el 85% va a lograr el embarazo.
Pero aquí empezamos a tener ya dificultades cuando hablamos de la reproducción normal. ¿Por qué? Porque si ya estamos viendo esto y nos llega una paciente aquí de 37 años, que a lo mejor el esposo está medio mal, o que se la pasan muy bien de jóvenes y no sabemos infecciones o achaques, ¿no? Es decir, de pronto puede haber algún problema que nunca se dieron cuenta que tenían en toda su vida. Y entonces, aunque sí la definición es correcta, cuando hablamos de que tiene más de 35 años, a los 6 meses decimos, a ver, te estudio todo y empezamos a trabajar. No necesariamente meterlas in vitro, pero sí vamos a empezar a trabajar porque la pobre ya no tiene tiempo. ¿Por qué? Porque aquí hay algo todavía más complicado. Tenemos que a partir de este momento, en la mujer, aumentan significativamente las alteraciones genéticas. Es decir, no solo el síndrome de Down, sino un montón de alteraciones genéticas, las mitocondrias, que es como que el motor de la célula, que es donde le da energía y anexas y aporta muchas cosas, también tiene DNA y también se empieza a deteriorar. Entonces vamos a tener un montón de enfermedades y puede tener ese bebé muchos problemas. Y aquí vemos que esto es un estudio ya viejo, donde vemos que a los 35 años, 95% a 100% de los ovocitos que se obtienen, normales. 79, 61, 37. Pero si nada más logramos obtener 1 a 3 ovocitos de 37 y 37% son buenos, generalmente una mujer ya mayor puede tener problemas. Entonces, hay que tomar en cuenta todo este estudio natural que hemos tenido. El ciclo reproductivo del hombre es igual, ¿verdad? No es lo mismo los 3 mosqueteros que 20 años después, y es que la cirugía ni con eso la pegó el hombre. Entonces, aunque ustedes no tienen que saber qué significa todo eso, que hay una disminución de morfología, funciones de Leydig, necrosis y etcétera, si su cuerpo también se está deteriorando, si empiezan a envejecer, envejecen de todos lados. Ajá, igual que nosotras, es decir, nosotros tenemos la cinta canela, por ejemplo, para ayudar y que nosotros no nos viéramos así, pero eso no va a hacer que mejore mi función. Lo que va a hacer que mejore mi función es que me cuide, que haga ejercicio, pero aún así los cromosomas en las puntitas tienen una terminación que se llaman telómeros, que protegen un poquito, es lo que hablan mucho de que se protege el envejecimiento. Entonces también eso empieza a deteriorarse y hace que pues, los cromosomas también tengan alteraciones. Entonces van a heredar esas alteraciones. Y bueno, si empiezan con hipertensión, si tienen problemas metabólicos, es decir, igual que nosotras, es decir, hombres y mujeres vamos a hacer exactamente lo mismo. Y lo mismo que nosotros vemos el ciclo reproductivo de la mujer, también tenemos el del hombre. ¿Qué sucede con el hombre? Que el hombre a partir de la adolescencia empieza a producir espermatozoides y de ahí no para, y entonces todo el mundo empieza, sí, pero Charles Chaplin tuvo bebé y Julio Iglesias, y empiezan con el abuelito y en esas. Dije, ¿y ya analizaron a los hijos que tuvieron a esa edad? Porque quién sabe cómo esté. Sí, la realidad es esa, es decir, comparen Donald Trump, el niño tiene un problema, y aparte de que lo tuvo ya grande, que se mete al sujeto, pues todavía peor, está alterando todo esto. En cada parte del espermatogénesis puede haber ciertas alteraciones. Ahora, algo que es bien importante con todo esto es que como se está produciendo todo el tiempo, por ejemplo, si llegan y fumigan aquí a la oficina y tú eres de los matados que dices, ay, no era orgánico ni huele, yo acabo ahorita rápido, ya te intoxicaste en todos lados, inclusive los espermatozoides. Ahora el espermatogénesis dura aproximadamente 75 días, es decir, hasta dentro de 3 meses esta célula que afectaste se va a afectar todo acá, y hasta dentro de 3 meses que tomaste un tratamiento, a partir de esta que no se afectó tanto, vamos acá. Si a un niño le dan radiación porque tiene cáncer, todavía peor si no ha empezado la pubertad. ¿Por qué? Porque si le dan radiación aquí, ya mataron esas células que se van a estar produciendo todo el tiempo. Entonces no va a tener.
Ahora, el problema actual es que todavía a los que empezaron la pubertad, hombres o mujeres, todavía se les puede congelar porque pues ya empieza uno a dar cierta estimulación y saca. A los hombres les hacen una biopsia testicular y ya. Pero antes de que empiece la pubertad, estas células son muy delicadas. Ahorita está la técnica de tejido ovárico, pero apenas la estamos desarrollando, es decir, todavía falta. Y mucho más atrasado va esto. Ahora, si ya hay algunos éxitos de tomar una biopsia testicular de estos niños, la congelamos y rogamos a Dios que un buen científico logre que cuando ese niño lo necesite podamos sacar espermatozoides de ahí. Pero cada uno de estos pasos tiene una cantidad impresionante. Y lo mismo que les digo con las mujeres, va con los hombres. Antes creía que Julio Iglesias daba, pues no daba. Aquí está. Y aquí está. No, se adelantó. Ah, no estabas jugando. Así, Rubén. Sí, está probando. Bueno, entonces por mucho que el hombre haga mucho ejercicio y se porte muy bien y sea gente decente y no ande de loco y coma bien, etcétera, aún así hay muchos estudios que nos están hablando natural, no estoy hablando de artificial el asunto. Es decir, aunque se casen con una jovencita porque el ovocito repara, hay mayor tasa de aborto. Igual que en las mujeres, después de los 35 que empiezan a aumentar las aneuploidías y los problemas genéticos, en el hombre después de los 40. Tiempos de concepción también aumentan, riesgos de muerte fetal también aumentan. ¿Por qué? Ahorita más adelante vamos a ver, disminuye lo del embarazo. Y entonces tenemos una alerta entre 40... La mayoría de los autores están entre 45 y 50, porque la mayoría de los autores son hombres y se están defendiendo como gato y con barriga. Pero, vamos, los estudios ya están hablando de que empieza por ahí, ¿no? Entonces, ahora sí, después de este pequeño antecedente, vamos a hablar de la introducción a lo que vamos a ver. Y ahora sí empezamos con las cuestiones muy complejas. Como les decía en la canción de Gerberito, esto es muy complejo. Es como estar en un kinder y tratar de ordenar el primer día de los chamacos. Y sobre todo en el Kipling, que son por niños fresas. Entonces, tenemos el útero, pero son diferentes tipos de tejido, con diferentes tipos de células, con diferentes funciones. Y entonces sabemos que la menstruación dura 25 días más o menos. Y aquí tenemos la menstruación en el día 0, es cuando empieza a desecharse todo el tejido. Nosotros vamos a trabajar en esta parte. Entonces, si se fijan, todos los tejidos cambian. El endometrio, que ya se había estado preparando después de la menstruación, se fijan, ya quitó esa capa que estorbaba, empieza a formar más como venas, y estas venas y terminaciones nerviosas y una serie de cambios celulares. ¿Para qué? Para recibir al embrión y para que se forme el bebé. Entonces aquí aquí es el momento en que se da la ovulación en el endometrio y es donde ya está listo para cachar al bebé y arropar. Después de esto, si no hubo bebé o no hubo implantación porque no venía bien el embrión o porque pues, obviamente no había fecundación o lo que sea, empieza a degradarse y vuelve la menstruación. Del 14 al 21 generalmente es lo que llaman la ventana de implantación. Es el tiempo que tiene el embrión de llegar y comunicarse con el endometrio, es decir, el bebé le va a empezar a decir, mamá, agárrame, aquí estoy. Son una serie de cuestiones moleculares, pero es más fácil explicarles y decirles que todas esas citocinas y factores de crecimiento y anexos, en lugar de darles nombres extraños, les digo, son las señales y los gritos que da bebé para decirle, mami, péscame porque aquí estoy, y mamá sale corriendo, como todas las mamás, a abrazarlo y a decir, de aquí no te mueves. Cuando esto no funciona, va para afuera. Esto se modifica en el momento de que estamos usando hormonas externas. ¿Sí? Cuando estamos usando ya una estimulación ovárica del tipo que quieran, aunque sea la más sencilla del planeta, esto se puede modificar. Entonces, por eso, si algún congreso hablan de ERA y de que están peleándose de cosas y eso, ya poco a poco, si otro día tienen dudas, pues ya les podré explicar. Pero al mismo tiempo que está el endometrio aquí,
Por acá arriba está el cerebro también en friega, mandando señales de hormonas. En cada momento va a estar mandando diferentes tipos de señales, ¿sí? Es decir, va a mandar la señal de ciertas hormonas que van a hacer que esto cambie, pero también que esto cambie. ¿Se acuerdan del ovario que tenía así como diferentes formas? Tenemos los primordiales, que son los que estaban dormiditos desde que nacemos. Cuando empiezan a llegar todas estas señales hormonales, que empiezan a cambiar durante el ciclo, que es por lo que uno se pone, bueno, yo me ponía de mal humor porque ya estoy ya, pero bueno, uno se pone de mal humor acá porque estos cambios hormonales a uno lo vuelven loco también, pero también están dando esta señal aquí en el ovario. Entonces en el ovario le dicen a esos que están dormidos, despiértate, y empieza a trabajar porque ya vamos a salir. Y curiosamente esto que es el óvulo rodeado de unas celulitas se convierte en folículo. El folículo es todo esto, y alrededor del óvulo empiezan a crecer unas celulitas, que son las células del cúmulus, y se diferencian con las células de la teca más adelante, pero todas estas celulitas empiezan a trabajar como si fuera un órgano independiente. Es muy emocionante saber que es como un órgano transitorio que tenemos las mujeres. Y empieza a formar este líquido folicular. En este líquido folicular se empieza a toda esta interacción a formar estrógenos. Y estos estrógenos, cuando van avanzando, van a estar dando diferentes señales para que este óvulo también madure. ¿Por qué? Porque aquí está en estadio como de bebé, y en cuanto llegan todas estas señales le dicen despierta, y entonces se acaba de dividir. ¿Se acuerdan que tenemos 46 cromosomas los humanos? 23 somáticos y 2 sexuales. Lo que sucede es que si juntáramos los cromosomas de mamá y papá, pues ya sería 90 y no sé qué, y es una aberración. Entonces, para que esto se pueda dar la fertilización, tenemos que tener la mitad de los cromosomas. Es la diferencia. La mitosis es cuando se divide y aumenta. La meiosis es solo se dan los gametos, y lo que hace es, hay 2 divisiones, aquí ya se dio la primera, cuando viene la señal se va a dar la segunda, entonces se divide otra vez el óvulo, y la mitad de los cromosomas se va a quedar ahí hecho bolas como un cuerpo polar, ahorita lo van a ver, y va a estar listo con la mitad de la información para juntarse con la mitad de la información que le vamos a dar al nuevo bebé. Y esto, conforme va avanzando todo el ciclo con todas las hormonas, va dando esas señales. Entonces llega el momento de la ovulación, y entonces sale el óvulo. De hecho hay una foto, pero me la he ido pirateando del Facebook, pero está muy bonita como unos doctores que estaban haciendo una cirugía justo en el momento captaron, en el momento yo creo que lo han de haber visto, y si no luego se los mando, cómo se ve cómo sale, se rompe, se ve la bolita y sale el óvulo. Es una cosa maravillosa. Es una cosa maravillosa ver en vivo cómo se hizo. Es horrible cuando te está pasando y te duele, pero bueno, sí, bueno. Pero entonces aquí estas señales, ya cuando salió y se liberaron los estrógenos, generalmente esto tiene 300 picogramos, no tienen que apuntarlo ni aprendérselo, es importante a la hora de verlo de reproducción. Entonces empieza a convertirse en un órgano diferente, emocionante. Como aquí tiene que detenerlo, empieza a formar progesterona, es otro punto importante. Y entonces este órgano, que va a ser temporal, en lo que se ponen de acuerdo el endometrio, la mamá y el cerebro, esa progesterona va a sustentar que se pueda agarrar de aquí, en lo que el embrión y la mamá producen las hormonas ya necesarias para poder llegar a este punto. Una vez que ya se pescó aquí el bebé, este cuerpo lúteo o cuerpo amarillo que le llaman, es decir, alguna que haya entrado a reproducción o algunas amigas de ustedes, familiares, que les digan es que me van a poner cuerpo amarillo, prácticamente se llama cuerpo amarillo por eso, porque se llama esto, produce progesterona y también para inyectar los espantoso. Entonces, ya esto es más o menos el ciclo. Ustedes obviamente van a estar centrados en esta parte. Tal vez no era tan importante que lo conocieran, pero me parece como muy interesante. Y como a mí me emociona que se friegan. No, pero independientemente de eso, conocer toda la parte, porque cuando ustedes llegan a ir a un congreso, de repente sí los veo todos en los stands así, dije,
Todo el mundo está adentro, dense sus turnos y tú voy a escuchar la plática acá o cuando le hacen la MMR, quédate ahí. Lo que no entendiste, ven y pregúntamelo. Sí, porque con eso, digo, se van a informar también, inclusive, porque hoy en día también los mendigos escuchan llegan y les preguntan, aunque no tengan hijos, los sobrinos llegan y le hacen a uno cada pregunta que dicen. Y si su papá se enoja porque le digo lo que estoy diciendo, pero bueno. Entonces, pues aquí está especificado un poco ya más cada una de las fases, cómo se ven los cambios del endometrio, las hormonas, el cuerpo lúteo y todo eso. Pero lo más interesante es cómo se va a dar ya dentro. El óvulo sale y todo se lleva en la trompa, eso es bien interesante, todo el mundo cree que es acá, no. En este pedacito se lleva a cabo la fertilización, se empieza a dividir, más células, y cuando llega el útero aquí, se pesca el útero y ahí se queda. Esta parte es bien importante que se la queden en su cabecita porque ustedes manejan catéteres y es donde vamos a trabajar. Ahora, ¿se fijan muy bien en esto? Es la forma normal. Es la fertilización normal. Y aquí tenemos muchas cosas importantes que también tienen que tomar en cuenta. Entran los espermatozoides, todos los espermatozoides que entran son como los que vieron en el video de Barry White y van a ver que tienen su cabecita, su pieza intermedia, su colita y todos entran por dentro. Pero los espermatozoides vienen en un líquido seminal. Es decir, se producen los espermatozoides en el testículo, van pasando por todos los túbulos y tienen la próstata que todo el mundo lo ha oído, como la lata, y están las vesículas seminales y otras tantas glándulas que van a aportar nutrientes, van a aportar alguna cuestión que se llama factores anticapacitación, también trae prostaglandinas, que es una hormona que causa contracciones. Y eso ayuda un poquito con este líquido seminal cuando entra, porque estas contracciones, como ustedes, como que están empujando un poquito más al espermatozoide que logre entrar. Aquí cuando se da la época fértil, se va a producir un pequeño moco que va a servir inclusive de transporte. Están muy jóvenes, insisto, pero los que vieron Friends. Hay un capítulo donde llega Chandler y le dice a Mónica, ¿sabes qué? Que mis espermatozoides son tan cobardes que no te dejan pasar y tu vagina es tan agresiva que no deja pasar a los pocos buenos que tengo. A esto se refería justamente, a que pues si está débil el espermatozoide y este moco no es adecuado, el pH y todo lo que se tiene que producir, no. Entonces esto es como un filtro, empiezan en maternal, kinder, etcétera, y aquí ya nada más llega el que logró el título universitario. Y va a haber una serie de cuestiones. Ahora todo el mundo se imagina, porque todo el mundo dibujamos el útero de esta forma y parece que está abierto, pero no, la realidad es que está así. Claro, como son como mis dedos y va pasando en medio ciertos canalitos, etcétera, tampoco es de que esté todo apretado y no deje pasar nada, ¿verdad? Pero sí tiene que pasar una serie de obstáculos físicos y químicos bien importantes. Entonces, algo que es bien importante, y no sé, a lo mejor les tocó oír, espero que ya no hagan eso, pero sí me ha tocado oír 2 o 3 calugos, por eso me parece muy importante platicarles a ustedes y cuando les toque a lo que yo llamo, aunque sean ginecólogos, el ginecólogo civil, porque hay muchos que dan hormonas a lo tonto, de repente, al principio de los tiempos sí se hacía, que agarraban la muestra del semen y le inyectaban directamente acá. No. ¿Por qué? Porque aparte de estar pasando infecciones que pudiera tener el hombre, estas prostaglandinas aquí adentro del útero causan unas contracciones espantosas, independientemente del dolor que le causen. También todo esto me va a alterar el medio y no me va a dejar que fertilice. Digo, al principio a lo mejor medio pegó, ¿no? Pero estamos hablando de 1800, ¿verdad? 1860. Ahorita ya, después de un par de siglos, creo que hemos avanzado con esto y esto jamás se hace. Se fijan también, es algo bien interesante, siempre están oyendo hablar que las incubadoras están a 37 grados centígrados. Miren qué interesante. ¿A qué temperatura está la trompa? Baja un poquito. Pero eso lo hace el cuerpo. Nuestro propio cuerpo va regulando y haciendo ciertos cambios. Entonces, esto es un mundo de explicaciones, pero en general es más o menos la idea. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando ya entró el espermatozoide y ya va llegando por la trompa, estas hormonas, cuando se rompió el folículo,
y libera también ese medio a la trompa. Aparte también es progesterona y otras tantas cuestiones, a lo que se le llama quimiotaxis, que es donde le dicen, hey, de este lado, tenemos dos trompas, ¿no? O bueno, la mayoría, hay dos trompas, entonces le dicen, no, hoy te toca a la izquierda, vente, entonces los espermatozoides, por esa señal química, van a ir a la trompa izquierda, a la trompa derecha, o etcétera. Pero también va a haber algunos factores que van a hacer que esta cabecita, antes se creía que el espermatozoide pues aportaba el DNA, pero sin nada, no. Aquí hay algo bien importante. La cabecita está formada por varias partes. El acrosoma, que es la parte de arriba. Este acrosoma, cuando se dan todas las señales y llega a las células del cúmulus, las células que están rodeando, que ahorita las vamos a ver del ovocito, también empiezan a mandarse señales entre ellos y esto se deshace, se rompe, porque te va a liberar unas enzimas que van a, como ácido, van a empezar a degradar, aparte del movimiento que hacen, de que hay un cambio en el movimiento, empieza a ser como taladro, pero también hechas enzimas para poder entrar. Y una vez que entren, la siguiente membrana que está cubierta acá se va a fusionar para poder liberar el núcleo dentro. Para esto, bueno, son un montón otra vez de moléculas y cascadas moleculares que empiezan a dar esto, pero también tiene esta parte de aquí, que es la pieza intermedia, que tiene dos funciones muy importantes. La primera función es que tiene mitocondrias. ¿Por qué? Porque una vez que se formó el espermatozoide, con lo que trae, es decir, lo saltas a correr y es como el día del maratón, cuando eyacula, corre y es con lo que traiga, es decir, con lo que se entrenó, con lo que comió. No hay la viejita que les da la botella de Gatorade ahí a la mitad del camino, medio no. Es lo que trae, es esa energía. Pero también trae algo que se llama centriolo. Las células, cuando se van a dividir, aparte del núcleo, traen una piececita chiquita, un organelo que se llama centrómero. Este se divide y cuando se va a dividir en la mitosis normal, lanza como unos rayitos. No sé si ustedes han visto mucho que se ve el ovocito así como, bueno, las células que se ven así. Es más, me regalaron una residente un molde para hacer todas las fases de la meiosis y la mitosis para hacer galletas. Las voy a hacer y se las mando para que se cocino rico. Entonces no se preocupen, no las voy a envenenar. Pero esta parte es lo que va a ir de un lado para otro y cuando se dividan los cromosomas va a pasar la mitad de un lado y la mitad del otro. Los ovocitos humanos, en el momento en que se hace la meiosis, pierde esa parte. Quien la va a aportar es el hombre. Entonces, si esta parte está mal, no se va a poder dividir el embrión. Entonces, cada paso sí es bien necesario. Es decir, por eso les decía la flor, porque no solo tiene que traer la flor, tiene que tener la sonrisa, tiene que traer lo que le gusta a ella, porque aunque uno sea cervecero, o uno medio fresa que trae vino, pero si le toca una cervecera, pues entonces le vas a llevar una chela, no le vas a llevar una botella de vino, aunque sea muy cara, porque es lo que necesita en ese momento la célula. Y como les decía, hay una enorme interacción entre esta parte, digo aquí son 3 moleculitas, pero estas moléculas, la zona pelúcida, que es como que la capita o el cascarón del huevito, y todas estas células son las que van a interactuar con el espermatozoide para que puedan entrar. Cuando vamos a hacer in vitro convencional, porque lo vamos a ver, pues sí, son mucho más importantes que cuando hacemos ICSI. Pero ¿qué es lo importante dentro de todo este show que les digo que todo pasa aquí, todo pasa aquí? Que así como cambia la temperatura y las moléculas, cada pedacito tiene algo. El semen está compuesto por diferentes tipos de moléculas. Tiene calcio, tiene cloro. El cloro no es para desinfectar, es una molécula que sirve como transmisor. Igual que el potasio, el magnesio. La glucosa es muy importante y la fructosa porque es lo que trae dentro de la cabecilla, que es lo que les está dando el motor para que corran, es lo que le quedó, ahora sí que no es que le puso la mamá, ¿no? Y todo esto, si ustedes se fijan cuando lean sus medios de cultivo, el sperm wash, por ejemplo, tiene que tener esto. Ajá. Y tiene que tener esto en las proporciones adecuadas que tendría que tener el semen, porque entonces nos va a cambiar el pH. Si están, ¿sí? Es la capacitación espermática. Es la parte de la capacitación espermática.
Cuando entran y la capacitación se da hasta acá, hasta que llega la trompa. Conforme va pasando por todo ahí, medio tienen cambia un poco la movilidad y empieza la capacitación. Esto se da en esta parte. Esta parte de la capacitación se da aquí, que es cuando se da todo este cambio, cuando se ven contrarios. Algo que es interesante y que a lo mejor no les importa, pero aquí en la trompa hay unas como arruguitas y pelitos, donde de repente se quedan atrapados algunos espermatozoides. Todo el mundo pensaba que era como un filtro, pero no, también ya se vio que es como un reservorio, como si de ese tarugo no pudo pasar, entonces, o no llegó el ovocito a tiempo, yo salgo en defensa para cubrir esos tiempos. Y esto es lo que yo les decía de los cromosomas. Tenemos cromosomas de mamá y de papá que cuando se juntan van a formar los pronúcleos. Una vez que entra el espermatozoide, como vieron, se va a descomenzar, es decir, ahora sí que se empieza a estirar y dice, de aquí soy, se abren y se ven como estas bolitas de acá. Yo digo que parecen como dos pedazos así que les meten a la mantequilla, pero cada uno de estos es mamá y papá, son los cromosomas, son los núcleos, que dentro de poco tiempo, por ciertos procesos, se va a formar uno solo, que se va a desvanecer, ya no lo vamos a ver tan bien, pero lo que va a hacer es formar lo que se llama el cigoto, es la parte de la cingamia, es decir, ya se juntaron ahora sí dentro del óvulo los cromosomas de mamá y papá, y ahora sí vamos a arrancar con lo que yo llamo el proceso de la vida. Y este es el proceso de la vida, que es muy, muy interesante. Aquí no sé cómo, sí, ya empezó a correr. Bueno, hablo más fuerte de lo que es la musiquita, así que ahí va. Esto es muy bonito porque yo empecé hace 1.000.000 de años y eso se ve grande a comparación de cuando yo empecé. Se veían unas cosas así que veías una bolita por ahí y tú jurabas que era algo. Se da la cingamia y se acuerdan que van saliendo estos que se llaman cuerpos polares, que es lo que está sobrando del citoplasma. Y se va dividiendo y son células, se fijan en una célula, igual que el espermatozoide, es una célula muy grande porque esta célula muy grande va a soportar por una muy buena parte del desarrollo embrionario los nutrientes y señales proteómicas y una serie de cosas importantes para que se vayan dando. Y se fijan, las células aparentemente se van haciendo más pequeñitas y se van compactando y amontonando hasta que empieza la diferenciación. Y aquí vemos que se hace una bolita. Esta bolita es el botón embrionario. Esto fueron ustedes algún día. Esto va a ser el bebé. Y esta parte de aquí, cuando se empiezan a diferenciar las células, es lo que va a ser la placenta. Y ahí es donde decimos que el papá es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque la placenta se forma por la información que trae papá. Entonces podemos tener, influyen en todos lados, pero la principal información es papá aquí. Aquí también trae información de papá y mamá. El punto es que si la placenta no funciona, no va a tener dónde agarrarse ante el botón central, ¿sí? Entonces, por eso papá también tiene que portarse bien, también tiene que tomar ácido fólico, también tiene que nutrirse. Y este cascaroncito, así va a llegar al útero. Una vez que llega al útero, se rompe y el embrión empieza a salir y se implanta. Después de todo lo que rezamos, porque es implante, ¿verdad? También, aparte de toda la técnica que ponemos, hacemos eso. ¿Qué sigue entonces con todo esto? Bueno, el desarrollo embrionario entonces es como el desarrollo de todos los seres humanos. Les puse a la mujer no porque yo sea feminista, pero nosotras, bueno, todas las que se embarazan, acaban teniendo cambios físicos y cambios nutricionales mucho más obvios que los hombres. Entonces, pues de niñas necesitamos mucho calcio y de viejitas también, aquí para formar los huesos, de aquí para que no se nos rompan los huesos, pero necesitamos, si no formamos en esta etapa las suficientes reservas, pues aquí ya valimos, ¿no? Pero aquí vamos a necesitar, por ejemplo, una necesidad nutricional, no que la mamá coma doble, sino que coma bien y vamos a tener ciertos aportes. Lo mismito pasa con el desarrollo embrionario. Cada etapa va a tener un requerimiento diferente de nutrientes. ¿Por qué?
porque la célula está dividiendo, pero aparte está dividiendo a una velocidad astronómica, va en friega. Y se van dividiendo y aunque se hagan más chiquitas las células, de aquí a acá es todo el soporte que mamá traía de nutrientes, más los que va pescando. Entonces se necesitan carbohidratos, se necesitan proteínas, se necesitan aminoácidos, y todo esto va aquí. A partir de las 8 células, por aquí así, se empieza a dividir más rápido y se empieza a compactar, porque este es el día 3, este es el día 0, la fertilización es el día 1, 2 y 4 células es el día 2, el día 3 ya está entre 6 y 8 células, es lo normal. Pero aquí es interesante porque para el día 4, que ya se forma la mórula, ya tiene 100 células, es decir, se fue en friega la división. Entonces, imagínense la cantidad de energía que necesita para llegar acá. Y cuando sigue para blasto, bueno, todavía más, porque aparte necesita la diferenciación, entonces necesita muchas moléculas. Y lo que nosotros hemos visto, y que ya se ha estudiado, es que aquí no solo la temperatura, sino el ambiente tiene un medio especial. Aquí vamos a tener cierta cantidad de nutrientes, y cuando llegue aquí, todos estos químicos que hay de aminoácidos, carbohidratos, etcétera, cambian. ¿Por qué? Porque la necesidad es diferente. Ajá. Es igual que nosotros, es decir, al niño le dan leche, toda la lactancia y nada de juguitos o pulque o cosas de las que daban. Sí, bueno, a un primito le echaron, pero en la cabeza porque se les cayó. Porque decían que, sí, en verdad, es decir, en esa época de mi tía, hace muchos años, decían que la mamá lactando tenía que tomar pulque para que tuviera mejor calidad de leche. Y mi tía se le ocurrió tomar el pulque mientras lactaba y le cayó el pulque en la cabeza al pobre Luis, pero bueno. Pero no salió tan caro, salió bastante bueno. Pero vamos, no hay creencias. Si a cierta edad solo necesitamos la leche materna. Después empiezan a darle el juguito XY y a cierta edad ya somos intolerantes a la lactosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Sí? Si nosotros le damos a este embrioncito la lactosa, cuando ya es intolerante, pues lo vamos a matar, ¿verdad? Entonces, cada etapa es bien importante y tenemos ciertas necesidades de nutrientes. Esto ya empieza a ser un poco más complejo todavía. Entonces, vienen muchas cosas que los voy a hacer bolas, pero para que vean cómo va cambiando en cada etapa la cantidad de cosas y cómo se van viendo ya a diferenciar el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6 es cuando se rompe, se implanta, y en estos momentos, al principio de los tiempos, cuando no teníamos muchas formas de hacer cosas en reproducción asistida, pues transferíamos aquí. Es más, ustedes van a oír por ahí hace muchos siglos, cuando yo empecé, se hacía el GIFT, el SIFT. ¿Qué quiere decir? El GIFT era que por la paroscopía, ya no era como ahorita bien bonito que les ponen el tubito y ya. No, por la paroscopía se abría, se metía un catéter por la trompa y aquí que sabíamos que era donde estaba la fertilización, digo dormidas, pero creo que dolía menos que lo que están haciendo ahorita. Entra por acá y dejábamos aquí los ovocitos con un chorro de semen y que Dios los acompañe. Y entonces era como, y aparte era el aumento de las hormonas, entonces al principio era cuando se daban así como quintillizos, extillizos y anexas, y es una grosería eso. El día que yo oigo en la televisión o en el radio que hubo quintillizos o cuatrillizos, me dan ganas de decirle quién es el doctor, porque ahorita yo como veterinaria de rombos. Si puedo con un toro de tonelada y media, puedo con un güey de 50. Dije, no, ¿cómo le hacen eso a una persona? ¿Por qué? Porque al final no van a hacer bien, van a causar muchos traumas. Ya cuando un doctor sube a sus páginas, mira cuántos trillizos tengo, dice, si no te da pena a todos tus colegas, eso no se hace. ¿Por qué? Porque causan más problemas. No solo de que no vuelvas a dormir en tu vida porque estás corriendo 3 chamacos y no vuelvas a poner. El embarazo es problemático, el parto es problemático. De hecho, ahorita a la iglesia que voy, de mi casa,
llevábamos 9 meses rezando por la misma pareja que no había podido tener, tuvo trillizos, la señora de tamaño más flaca que yo, obviamente no soportó, los niños nacieron en diciembre, se murieron 2 y acaba de morirse el otro. Y entonces, yo en lugar de rezar, sí quería decirle, a ver, déjame dar ¿por qué no te fuiste conmigo? Yo te coopero. Yo le robo a mi jefe para que no te cobre tanto, pero por amor de Dios, no hagas eso. Porque aparte no ve la tristeza y te da ganas de abrazarlos y dices, no sabes si enojarte o llorar. Es horrible eso. Es decir, yo llevo demasiados años en esto y cada vez que agarro una caja me sigue doliendo el estómago sintiendo que la voy a tirar. Es decir, y eso es como los actores. Si cada vez que llegas no te emocionas y no sientes dolor en la panza, vete. Entonces, como les decía, estos son todos los nutrientes y cómo van cambiando. En el oviducto, que es la trompa, y en el útero, pues primero necesitamos mucha glucosa, pero necesitamos mucho carbohidrato. Y después en el útero necesitamos muchísima glucosa, aunque de 0 a 3 suene poquito, si lo multiplican es muchísimo, y empieza a disminuir el piruvato. Esto es por cuestiones energéticas, y si ustedes quieren verlo, pues pueden ver el ciclo de Krebs. Si no lo entienden, pueden buscar en YouTube el rap. Hay un colombiano muy bueno que hizo un rap del ciclo de Krebs. Y está muy bueno que te lo aprendes, que pasa del oxinato al succinato y el no sé qué. Y eso es nada más son cambios de energía, de la forma en que las moléculas van a hacerlo, ¿no? Es decir, yo como soy un cajón, cuando tengo que cambiar la llanta de mi coche, me tengo que trepar y brincar en la cosa esa, alguien más fuerte, pues le jala o ya encontré un truco y ya el mecánico me enseñó cómo no lastimarme tanto. Y también cambian todos los iones y cambian los aminoácidos. Aquí es alguien donde ustedes tienen que poner mucha atención. Cambian los aminoácidos. Hay aminoácidos que se llaman esenciales y no esenciales. Y algunos, y no, digo, no es porque sean esenciales o no esenciales. La diferencia es que se requieren de más en un momento y de menos en otro momento. ¿Sí? Y eso es muy importante para los medios de cultivo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿O no me entendieron absolutamente nada? ¿Sí? No, todo súper bien. No, sí, ella sí no me entendió, la pateo, pero... No, bien, está complejo, pero está... Se los puse de verdad lo más sencillito que pude. Sí. Y se los estoy diciendo lo más coloquial sin ser como soy, ¿verdad? Me he portado muy decente, ¿verdad? Muy bien. Excelente. He sido lo más decente posible de la vida. Yo creí que ya había cambiado. No, como ustedes me conocen todos bien, pero sus años. Hasta ahí está perfecto. Entonces, medítenlo, asimílenlo y lo y ahorita vamos con los siguientes capítulos. Así los dejo asimilar, porque a lo mejor son como yo. Ya cuando llegaba a mi casa de la escuela decía, ching, ¿por qué no pregunté esto? Ya que le agarré la onda. Sí, ahorita los dejo. Sí. Allá hay galletitas.